El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de los procesos judiciales en materia de violencia familiar. Un tema muy en boga, interesante. La violencia familiar en estos años ha aparecido como un elemento no menor en las relaciones personales y porque además jurídicamente este tema ha cobrado mucha relevancia y bastante intensidad. Ya a manera de introducción de este tema, vamos a efectuar un pequeño paseo para entender la problemática de la violencia familiar con algunos conceptos que van a ser de utilidad para todos. Cuando hablamos de violencia familiar, generalmente la gran mayoría de nosotros lo restringimos al tema de la violencia contra el sexo femenino. Y sí, cuando hacemos un análisis superficial de las normas, nos damos cuenta que efectivamente hay un tinte algo femenino en las normas. Pero sí, hay que reconocer que se ha seguido un largo camino en materia de derechos de la mujer para que estos temas se pongan en el tapete y además se traduzca en una legislación mucho más amplia. Ahora ya no solamente se habla del tema de los derechos de la mujer, sino también del denominado integrantes del grupo familiar. Hasta ahí hemos avanzado. Pero comenzamos este paseo con el tema de la mujer porque es lo que más resalta de la normatividad y tiene mayor importancia quizá para nuestro análisis procesal. La mujer, al inicio de los tiempos, donde las sociedades eran matriarcales, gozó de mucha influencia. Sin embargo, el devenir de los mismos hizo que las sociedades patriarcales cobren mayor importancia, esencialmente basadas en la fuerza y en la guerra. Y así la mujer fue perdiendo no solamente reconocimiento, sino, entre comillas, derechos. Basta recordar las legislaciones latinas con las que nos hemos nutrido desde nuestra época de estudiante de Derecho, para darnos cuenta que tanto en Grecia y en Roma, la mujer tenía un papel muy relegado en el derecho y todo giraba en torno a este latinazgo que llamamos el pater familia. Entonces, la mujer se ha encontrado relegada a lo largo de los tiempos y esto se ha manifestado también no solo en la disminución de sus derechos, sino también en un contexto de violencia que se ha ido incrementando a lo largo de los siglos. El abuso a la mujer fue una constante de las sociedades esclavistas e incluso de aquellas que en la edad moderna consagraban los derechos de la igualdad, la libertad y la fraternidad. Y la mujer tuvo que seguir un largo camino para hacer valer ciertos derechos. Hemos ingresado ya en el siglo XXI no solamente al tema de la igualdad, sino también de la competitividad entre mujeres y hombres. Y además al reconocimiento de otros segmentos de población que también necesitan tener cautela en sus derechos. Y hablamos esencialmente de las comunidades segmentadas o lo que llamamos los LGTB. Este camino por el reconocimiento de la igualdad y los derechos en la búsqueda de un mundo mejor evidentemente ha sido largo. Pero qué duda cabe, se van ganando espacios y para esto sirve a lo que queremos llegar, la legislación. Este reconocimiento de derechos, como les decía, ha tenido que ver con las luchas, entre comillas, por lograrlos. Y acá hago, en la pantalla estamos viendo un pequeño resumen de qué derechos se han ido, entre comillas, adquiriendo a lo largo de los años. El derecho al voto
el cual, por ejemplo, la mujer no lo tenía. En nuestra América Latina, si bien se declaró la independencia de las colonias españolas, pero esencialmente la mujer no tenía el derecho al voto. Recién en el siglo XX aparece este derecho y se consagra y se permite a las mujeres elegir y ser elegidas. El reconocimiento de la capacidad de ejercicio, un tema legal entrampado. Algunos abogados ya de muchos años se acordarán que el Código Civil del 36 daba la facultad de representación de la sociedad conyugal al marido. Ahí había una disminución de la capacidad de ejercicio. El derecho al trabajo. Hablamos de las 8 horas, pero olvidamos la lucha de las mujeres porque se reconozca como trabajadoras primero y segundo, como la búsqueda de un derecho al trabajo digno. El derecho al uso del nombre. Inclusive eso estaba restringido. Había una norma que decía la mujer casada lleva el apellido del marido, ese famoso D. Y finalmente, lo más importante, el derecho a no ser agredidas bajo ninguna modalidad. Y este último, que ha sido el derecho que más ha costado el reconocimiento. Ha sido producto de largas luchas e instrumentos, no solamente de derecho interno, sino de derecho internacional, para lograr que esto se vuelva una realidad, no a plenitud, pero por lo menos de una manera tal que podamos entender que la agresión contra nuestros semejantes no puede ser el pan de cada día. Y dentro de este contexto hacemos un paréntesis para decir qué cosa es la igualdad de género. Si hablamos tanto de igualdad. Y así la UNICEF nos dice que por igualdad de género se entiende que mujeres, hombres, niños y niñas deban gozar por igual de los mismos derechos, recursos, oportunidades y protecciones. Es decir, igualdad para todos. Y este concepto de igualdad de género nos va a servir para entender más adelante el contexto de los procesos por violencia familiar. Dicho esto, queremos rememorar también y considerar, ponernos a pensar si la violencia tiene historia. Y efectivamente, la violencia contra la mujer tiene una larga historia. Una historia de agresión de todo tipo, que finalmente hemos logrado contextualizar esencialmente en 3 o 4 parámetros: la violencia física, la violencia económica y la violencia sexual. Dentro de la primera, podemos encontrar los aspectos más graves que la legislación sanciona drásticamente. Claro, alguien va a hacer la distinción entre violencia psicológica y emocional, bueno, que es un término ya incorporado en la legislación. Pero esencialmente podemos distinguir 3 tipos de violencia. La violencia económica es ya un concepto moderno que se ha logrado introducir, puesto que se ha identificado que estos parámetros también se observan en las conductas de agresión. En esencia, la violencia es una manifestación humana. Es una reacción y evidentemente excesiva contra nuestros semejantes. Y a veces la violencia tiene una relación casi íntima con la muerte. Porque producto de la violencia suceden muchos hechos funestos. Entonces, para entender el fenómeno de la violencia, no podemos desligarla de eventos más graves como la muerte. Y esto les digo para entender la estructura de la legislación en este sentido. Si no entendemos el contexto de la violencia, no vamos a poder entender el contexto de la legislación en esta materia.
Estos son parámetros muy importantes. En ese sentido, para combatir la violencia familiar, desde mediados del siglo XX, cuando se internalizó que la persona no era un simple objeto, sino un sujeto de derechos, hemos comenzado a gozar, entre comillas, de una primavera en materia de legislación para tutelar ciertos derechos. No solo del ciudadano, del hombre, sino también de las mujeres. Y obviamente el instrumento más conocido y que siempre esgrimimos como una bandera de batalla es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, más conocida como la Convención de Belén do Pará, donde encontramos una definición clara de lo que se entiende como violencia contra la mujer, que resumidamente nos da dos verbos: cualquier acción o conducta que cause daño. Y entre el daño podemos entender lesiones, sufrimiento, muerte y todo lo demás. Pero evidentemente este fue un instrumento esencial que obró como guía para nuestra normatividad interna inclusive. Luego tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación de la mujer, de las Naciones Unidas de 1979, que tiene un carácter vinculante, y que tenía que ver con los derechos de la mujer y en la prohibición de todo tipo de discriminación contra la mujer. Nótese que ya desde 1979 ya había una preocupación por los hechos de violencia, que, como repito, no eran recientes, ya tenían larga data. Es una larga historia la violencia contra la mujer. Pero ya se notaba algún tipo de preocupación por cambiar, por lo menos jurídicamente, esta situación. Luego tenemos el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esto fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 54.4, de fecha 6 de octubre de 1999. Aquí también nuevamente aparece la preocupación por las formas de discriminación que en muchos casos se traduce en violencia contra la mujer. Luego tenemos el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene que ver con la violencia y el acoso. Y este sí es muy reciente, que inclusive ha originado que se dicte mucha normatividad interna sobre el acoso. La importancia de este convenio, evidentemente, es que contempla una serie de elementos a tener en cuenta para razonar y entender cuándo nos encontramos ante un acoso y cuáles son las posibilidades evidentes de poder reprimir estas conductas indebidas. Y luego tenemos la preocupación de las Naciones Unidas respecto a los temas de violencia y discriminación, traducidas en diversos acuerdos, resoluciones que evidentemente denotan una preocupación mundial, no solo por el tema de la violencia, sino también de la discriminación, sea en el contexto externo o en el contexto interno, donde generalmente la violencia se produce con más intensidad, esto es, el hogar. Dicho esto, nos enmarcamos en la normatividad nacional sobre la violencia familiar. ¿Qué cosa hemos hecho nosotros sobre este tema? ¿Qué tanto y cuánto se ha hecho en materia de violencia familiar? Y para esto debemos remitirnos a la ley 26.260,
que evidentemente regulaba este tema y nos daba una definición sobre lo que se entiende como violencia familiar. Similar a la que ya hemos leído hace unos instantes cuando abordamos el tema de la normativa supranacional. Pero en igual sentido, se debe entender, comprender como violencia familiar cualquier acción o omisión que cause daño físico o psicológico. Ahora bien, solo como dato, estos temas no eran nuevos y hubieron muchos intentos de reforma de la normatividad para comprender a la violencia familiar como un elemento necesario de la lucha contra la discriminación y el abuso a las mujeres. Inclusive existía un proyecto de ley, como estamos viendo en pantalla, era una normatividad integral respecto a este aspecto. Y digo normatividad integral porque a lo largo, por lo menos de este siglo, nos hemos podido percatar que no había un tratamiento integral a este tema. La persona agredida tenía que seguir un vía crucis para lograr, por lo menos, entre comillas, que su agresión sea sancionada. Que al haber sido agredida pueda lograr lo que comúnmente se llama justicia. Y esta necesidad de normas es lo que ha impulsado en estos últimos años la unificación de los criterios y el tratamiento de la violencia familiar. Y en esto, obviamente, el Estado ha tenido un papel muy importante, secundado por los órganos que tienen que ver con el sistema de justicia, que tienen que ver con el sector mujer, que tienen que ver con la defensa de los derechos de la mujer y otras poblaciones vulnerables. Es por eso que hablamos que en esta materia era necesario y tenía que realizarse una situación de protección jurídico-penal de todo tipo de violencia contra la mujer. Y esto no solamente pasaba por actuaciones, sea de órganos jurisdiccionales, o sea de policía o de fiscalía. Pasaba inclusive por modificar algunos conceptos, hacerlos más adecuados para una lucha integral contra este tipo de violencia. Y allí aparece un concepto mágico que nosotros denominamos grupo familiar. Y esto, claro, dentro de las políticas orientadas a erradicar la violencia, ya la palabra o la frase grupo familiar englobaba mucho. Y nos permite abarcar vía legislación una serie de aspectos que evidentemente no se podían restringir al solo término mujer. Y por eso nos hemos dado cuenta que en estos últimos 10 años, por lo menos, se ha avanzado bastante en este tema de la violencia familiar, porque se ha encontrado la fórmula, vuelvo a repetir, grupo familiar, para englobar ciertos aspectos que merecían ser legislados. Las normas contra la violencia familiar evidentemente requerían del denominado bloque normativo. Y eso esencialmente para poder combatir con un contexto mucho mayor ciertos aspectos de la violencia familiar que, como hemos señalado, tiene varias aristas: física, psicológica, económica. Y entonces los bloques normativos evidentemente importan un tratamiento integral del tema. Y como bandera de este bloque normativo aparece ese artículo 108b del Código Penal, que regula en nuestra legislación, pese a la resistencia, el delito de feminicidio. Allí ya nos damos cuenta claramente de la intención del legislador por no dejar cabos sueltos en el tema de la legislación relacionada a violencia familiar.
porque se sanciona el evento más grave de la violencia. Se le encuadra en un tipo penal determinado. Evidentemente, el feminicidio o femicidio, como lo conocen en México, por ejemplo, es el cegar la vida a una mujer. Ya hay un rótulo clarísimo allí que determina un marco normativo muy especial. Basta leer el artículo 108b para darnos cuenta de que las normas ya tienen un sesgo muy especial. Después vamos a ver ese artículo, pero por ahora lo introducimos allí en el bloque normativo. Después aparecen otros aspectos que tienen que ver con las modificatorias respecto a las conductas de quienes incurren en estos delitos, como la pérdida de derechos, la famosa inhabilitación, la restricción de ciertas actividades, y esencialmente, para entender este bloque, toda actividad jurídica que al Estado le permita sancionar y reprimir actos de violencia grave como el feminicidio. Ahora bien, también se efectuaron modificaciones en otros aspectos que tienen íntima relación con la violencia. Y esto tiene que ver directamente cómo es que las normas se modifican para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, y esencialmente con un aspecto que no se había tocado en la normatividad de manera enérgica: la existencia de las vías paralelas en el tema de violencia familiar. Sabíamos, y quienes hemos desempeñado la judicatura, de que en materia de violencia familiar existían dos procesos que andaban disociados. Uno, el de violencia familiar ante los juzgados de familia, que tenía una legislación, y otro, en materia penal, el que tenía que ver con las agresiones. Andaban desconectados. Y evidentemente ello no ayudaba en mucho en un combate efectivo en esta materia de violencia familiar. La normatividad reciente evidentemente ha permitido ya eliminar esta vía paralela y obligatoria. Hay un solo camino, una sola estrategia hacia la protección y la sanción de estas inconductas. La articulación entre la tutela familiar y la sanción penal, que duda cabe, ahora resulta más evidente. Y esto, vuelvo a repetir, dentro de una estrategia para erradicar la violencia familiar. Y la valoración de riesgo desvinculando a la medida de protección de la pretensión punitiva, que duda cabe, también es un elemento a tener en cuenta. Se introduce la perspectiva de género, sin negar su carácter transversal. Y esta norma, que es la ley 30.364, obviamente derogó pues a su predecesora, la ley 26.260. Creemos que esta normatividad ya tiene un tratamiento mucho más integral en el tema. Hay mucho por hacer, se ha venido modificando muchos aspectos, como vamos a ver en la diapositiva siguiente, pero evidentemente podemos darnos cuenta que en materia de violencia familiar hay mucho camino por avanzar. Hay temas todavía que están pendientes de legislación o no están adecuadamente legislados. Y eso explica en parte el por qué se viene produciendo una serie de modificaciones, esencialmente en los reglamentos, porque las leyes no pueden estar modificando a cada rato. Y así tenemos que los reglamentos de la ley
como el Decreto Supremo 09/2016, 04/2019, 016/2021, han venido modificando ciertos aspectos de la norma que esencialmente no grafican la necesidad de hacer continuas modificaciones, como ya hemos resaltado. Así, vamos a ocuparnos brevemente, por ejemplo, del Decreto Supremo 04/2019, que es lo que nos interesa para el tema de los procesos por violencia familiar. La competencia, tanto del juzgado de paz letrado, el juzgado penal o mixto, para tramitar este tipo de procesos. Y esencialmente las modificaciones del Decreto Supremo tienen que ver con que el juzgado penal o mixto determina la responsabilidad penal de las personas que hayan cometido delitos, fijando las sanciones y reparación que correspondan. Por lo tanto, este Decreto Supremo es de gran ayuda, sobre todo para la operatividad de los procesos en esta materia. Luego tenemos que el mismo Decreto Supremo modifica ciertos reglamentos e incorpora algunas disposiciones de interés que estaban no inadecuadamente contempladas en la ley 30.364, sino como una manera de integrar para lograr un mejor entendimiento de las actividades de prevención y sanción de estas conductas. Por lo tanto, los reglamentos evidentemente han sido de bastante utilidad, pero no podemos dejar de resaltar sus continuas modificaciones. Luego de ello tenemos ya en forma reciente, hace 3 años, el Decreto Legislativo 1386. Ya tenemos aquí una norma mucho más integral que busca ya fortalecer esta lucha y esta actividad del Estado para prevenir y erradicar la violencia familiar. Ya se establece mecanismos de atención a las víctimas, medidas de protección, evidentemente que son, entre comillas, más pulidas para lograr un adecuado combate de la violencia familiar. Estas modificaciones, evidentemente, han permitido que los procesos judiciales que tienen que ver con violencia familiar tengan muchas más herramientas para poder trabajar y resolver con eficacia y eficiencia todos los temas relacionados a violencia familiar. Evidentemente no es el motivo de este conversatorio el tema de las leyes en su contenido, pero sí nos sirve como referencia para llegar a lo que nos interesa, que son los procesos judiciales por violencia familiar. En el año 2009, el Ministerio Público dictó una serie de directivas que tenían que ver con la lucha contra la violencia familiar. Reguló las actividades de los fiscales, reguló la participación del fiscal de familia como un ente que desde el inicio actuaba cuando había una noticia de violencia familiar. Reguló y en todo caso contempló la participación del fiscal penal en estos temas. ¿Cuál es la oportunidad donde este fiscal debe ingresar? Y evidentemente eso denotó una preocupación en el Ministerio Público por el tema de la violencia familiar. Luego de ello, acorde con los temas de violencia, el Poder Judicial adoptó un acuerdo plenario, que es el 1/2011, que tenía que ver sobre la violencia sexual. Algunas pautas para poder no solo entender el problema desde el punto de vista procesal, sino también de aquilatar los elementos que se aportaban al proceso. También, como parte de la jurisprudencia, hemos tenido una sentencia del 26 de julio del 2016 que tiene que ver con las inhabilitaciones a personas que están inmersas en este tipo de hechos. Y luego, colateralmente, también
en todo caso, tienen mucha importancia los acuerdos plenarios 1, 2 y 5, 2016, que tienen que ver con el feminicidio, la afectación psicológica y la valoración del testimonio de la víctima. Y esto último, el testimonio de la víctima, es muy importante porque, como sabemos, muchos casos de violencia familiar se producen dentro de un contexto de clandestinidad. Es una cifra muy alta, la violencia donde la víctima es el único testigo frente a su agresor. Y es que en muchos casos el agresor escoge la soledad para perpetrar estos actos de violencia, sea física, emocional o inclusive sexual. Y en lo que estábamos hablando hace unos minutos, ¿no? La protección integral de estos temas. Un solo recorrido hacia la protección y sanción, nos dice Cristian. Y aquí hay aspectos a resaltar que quizás eran objeto de mucha discusión antes de que la legislación se pusiera a la altura de lo que los tiempos requerían. Yo recuerdo que cuando estaba de magistrado en Ica, había la discusión que grafico en este primer cuadrito, si todo hecho de violencia es delito o falta. ¿Cuándo estamos ante un delito de violencia familiar y cuándo estamos ante una falta? Habida cuenta que esos artículos 441 y 442 y hasta el 443 regulaban las faltas, pero esencialmente por las agresiones físicas supeditadas a parámetros de días de incapacidad. Y el denominado maltrato tenía un texto muy levísimo que evidentemente dejaba mucho que desear. Entonces, eran aspectos que evidentemente necesitaban precisarse. Ahora no, ahora ya tenemos dos parámetros muy clarísimos: protección y sanción. Protección, la vía de la familiar. Los juzgados que ven el tema de la violencia familiar en concreto. Y la sanción, esencialmente respecto a la conducta. No son vías paralelas, ahora caminan juntas. Esta es la directiva que les estaba comentando hace unos minutos, la 05-2009, donde queda claramente establecido en sus artículos 2 y 28 la forma en que intervienen los fiscales frente a hechos de violencia familiar y de género. Y es obvio que no solo hay obligaciones, sino también responsabilidades, porque los temas de violencia familiar evidentemente son muy sensibles. Todos los días estamos viendo en las noticias, sea por prensa televisiva, hablada o oral, casos de violencia. Y en muchos aspectos, inclusive con consecuencias fatales. Por lo tanto, el Ministerio Público en esta primera parte de la actuación frente a estos eventos tenía que tener una posición clara. Y aquí, con esta directiva, se dejó precisado de qué manera podía intervenir o debía intervenir los fiscales en estos casos de violencia familiar. Bien, ahora sí, ya vamos a ingresar a lo que esencialmente a nosotros nos interesa. Los procesos de violencia familiar. Y para ello vamos a abordar algunas generalidades que todos ya conocemos, pero que es necesario de repente dar un pequeño repaso para entenderlo, ¿no? ¿Qué entendemos, por ejemplo, por proceso judicial? Los actos que se realizan para resolver un conflicto.
Generalmente esta es una definición muy simple y tangencial de lo que es un proceso. Pero evidentemente el objeto, ya hablando en forma genérica, de un proceso judicial es el resolver un conflicto o eliminar una incertidumbre jurídica. Dicho esto, podemos enumerar como característica de los procesos judiciales, por ejemplo, la necesidad de acudir ante la autoridad judicial. Esta es una garantía del sistema de administración de justicia. La existencia de plazos procedimentales, la igualdad dentro del proceso, la contradicción que debe existir en todo tipo de procesos. Claro, algunos también recogen, por ejemplo, el proceso penal, la oralidad y la publicidad de los procesos. En el caso de los penales, con la reserva y las etapas que la ley permite. Pero estas, en suma, son las características de los procesos judiciales. Para lo que nos ocupa, violencia familiar, tenemos dos tipos de procesos, que, como repetimos, ya hasta la saciedad actúan coordinadamente. El proceso penal, que tiene por objeto la sanción del hecho, y el proceso de familia, que tiene que ver con la protección familiar. Y evidentemente son conocidos de forma distinta, el primero por el juez penal y el segundo por el juez de familia. En este último caso, evidentemente, la protección familiar tiene que ver con las medidas que se dictan en este sentido. Y cuando se determina responsabilidades en materia penal, nos encontramos ante las medidas punitivas que el Estado tiene a la mano, entiéndase Código Penal, para resolver el conflicto jurídico. Ahora bien, los procesos judiciales penales, evidentemente, tienen dos vertientes, ¿no? El proceso común, bajo las reglas del Código Procesal Penal, aquellos, bueno, creo que en el país ya estamos aplicando en su totalidad el Código Procesal Penal, y entonces tenemos el proceso común y un proceso especial para las faltas. Cuando estamos ante el delito, evidentemente se siguen los trámites del proceso común, salvo que existan algunas variantes como la terminación anticipada, el proceso inmediato, pero son variantes en realidad del proceso común, formas especiales del proceso. Pero esencialmente los procesos judiciales serían por delitos y por faltas en materia de violencia familiar. Y aquí lo graficamos en esta diapositiva en forma clara. Tenemos el juicio de faltas y el proceso ordinario ya simplificado, para hacerlo ya más explícito. Efectivamente, en los procesos simplificados, hay que resaltar, tenemos la acusación directa, terminación anticipada y proceso inmediato, que evidentemente cumplen con la finalidad de lograr un proceso eficaz en esta materia. Y sí se ha visto en la práctica judicial que estos procesos simplificados han cumplido su cometido y en muchos casos se ha podido terminar muy rápidamente los procesos en violencia familiar, no perdiéndose de vista que estos hechos evidentemente no solo tienen connotación jurídica, sino también pues conllevan a otro tipo de afectación en el propio entorno familiar de la víctima o del agresor. Por lo tanto, la resolución pronta y segura de estos temas ayuda, por lo menos, a que estos temas queden zanjados y la controversia no se extienda más allá. Ahora bien, hablando de procesos judiciales en materia de violencia familiar, vamos a comenzar a identificar
algunos temas que son de importancia. Ya hemos dicho que hay dos aspectos que el Estado ha abordado y que actúan de manera conjunta en esta estrategia de la lucha contra la violencia familiar. Y en primer lugar está el proceso de familia, sujeto a ciertos principios, como podemos ver, la gratuidad en el acceso a la justicia, la publicidad, la inmediación, la oralidad, la privacidad de la acentuación de la función conciliadora, y otros principios como la cooperación interdisciplinaria, la simplificación de los procesos cautelares, el interés superior del niño, que evidentemente guían al proceso de familia, donde, como repetimos, lo que se trata de tutelar, custodiar, garantizar, evidentemente es el derecho a que las personas que acuden como usuarios y afectados en este sistema de familia puedan ver garantizados sus derechos. En igual sentido, en el proceso penal tenemos una serie de principios recogidos también en el Código Procesal Penal, como el de gratuidad, el de inmediación, de oralidad, contradicción, pluralidad de instancia, la prohibición de la reforma en peor, el respeto al derecho a la defensa, la legalidad de la prueba, principios que evidentemente se aplican al proceso, pero qué duda cabe, sirven también como herramientas para que en un proceso penal, con todas las garantías normativas, pueda sancionarse, de ser así, conductas que evidentemente el Estado reprime por denominarse delitos. Ahora bien, vamos a abordar el proceso por violencia familiar. Este proceso evidentemente tiene un propio marco que está establecido en la ley 30.364, la más reciente, y tiene que ver sobre la forma cómo se toma conocimiento de hechos de violencia familiar. Diríamos que el proceso por violencia familiar es el primer escalón para poder develar y sancionar una conducta de violencia. Y obviamente, ante los hechos de agresión, las formas más comunes de ponerse en conocimiento de la autoridad es la famosa denuncia. Denuncia que puede ser hecha ante el fiscal, el juez o ante la policía. Este es el primer contacto que tiene el afectado con el sistema integral de protección. Y claro, esta circunstancia especial permite que se active todo el mecanismo de protección y entran en actuación para comenzar los organismos multidisciplinarios: salud, psicológico, la policía, asistencia social, de manera tal que se pueda muy tempranamente establecer por lo menos cuál es el tipo de violencia que ha sufrido la persona afectada. Y ya hemos dicho que hay 4 tipos, de acuerdo a nuestra legislación, y evidentemente estos primeros actos van a permitir establecer cuál es el tipo de violencia que se había afectado. Y con la denuncia, es evidente, y con la actuación de estos organismos multidisciplinarios, ya nos vamos a enfrentar a un primer escenario judicial que es el de la audiencia, donde el juez tiene la posibilidad, las facultades y en muchos casos el deber de dictar medidas de protección que no buscan otra cosa que tratar de cubrir
entre comillas, a la víctima de cualquier tipo de agresión posterior. Y entre estas medidas de protección podemos encontrar, por ejemplo, el retiro del agresor del lugar de la violencia. Está de más decir que cuando hablamos de violencia familiar hay todo un contexto de cercanía. Y una primera medida de protección evidentemente tiene que ver con el retiro del agresor, el impedimento de acercamiento, la prohibición de comunicación, incluso el inventario de bienes. Y esto tiene que ver con lo económico. Pero de esta manera se va creando las condiciones para una adecuada protección familiar. Pero también se pueden dictar medidas cautelares que tienen que ver con los alimentos, las visitas, la tenencia, incluso la liquidación del régimen patrimonial. De manera tal que en este primer escenario, en este primer tramo, se busca garantizar, primero, un escenario de no repetición de violencia. Segundo, un escenario de cautela a ciertos derechos. Y tercero, aunque quizás suene algo peyorativo, la búsqueda de la tranquilidad de la víctima. Sabido es, por experiencia, que la violencia familiar es un tema cíclico y si no se toman las medidas adecuadas, generalmente estos hechos se repiten. Obviamente, en la ejecución de estas medidas del juez se encarga a la Policía Nacional. Y, de ser necesario, cuando las resoluciones judiciales quedan firmes, se inscriben en los registros pertinentes para acreditar este tipo de sanciones. Pero además, aparece aquí una consecuencia relevante, que es la expedición de copias para la actuación. Cuando sucede este hecho, evidentemente ya entra en acción un segundo elemento del sistema integral de protección, que es el fiscal en lo penal. A él le corresponde calificar si nos encontramos ya ante el hecho concreto, ante un delito o ante una falta. La norma procesal penal señala claramente que para promover la acción penal, evidentemente, deben existir indicios reveladores de la comisión del ilícito, se haya identificado al autor y la acción penal no haya prescrito. ¿Qué duda cabe en caso de violencia familiar? Ya con el primer tramo, para que veamos qué importante es, ya se lograba identificar al agresor. Al fiscal solo le corresponde verificar los otros dos supuestos para promover la acción penal. Claro, si de los primeros recaudos evidentemente no se va a poder apreciar o concluir que estamos ante delito, sino ante una falta, se remitirá lo actuado al juez de faltas, quien en una audiencia que denominamos juicio de faltas podrá resolver lo pertinente, inclusive dictar medidas para mejor ejecutar su sentencia en caso de condena. Pero también hay la salvedad que en caso de absolución también podría dictar algunas medidas de protección o cautelares. Y el proceso por faltas evidentemente culmina allí. Pero en materia penal, cuando se promueve la acción penal, y el fiscal para esto tiene algunas herramientas, como por ejemplo la apertura de diligencias preliminares, o si está totalmente convencido, la formalización de la inspección preparatoria, que evidentemente le permiten seguir un derrotero. Y allí, evidentemente, tiene a la mano
los procesos que nosotros ya hemos señalado anteriormente. Podría ser que los hechos ameriten una acusación directa, en la incoación de un proceso inmediato, la adopción de medidas cautelares u otras de naturaleza real, que permitan que ya el sistema penal en este segundo tramo pueda tomar una decisión respecto al hecho en sí, ya no como un tema de protección, sino respecto al hecho de relevancia penal. Y allí nos encontramos con que, seguidos los trámites del proceso, investigación, acusación, juicio y sentencia, podamos tener una decisión concreta sobre el hecho que se haya imputado a una determinada persona en materia de violencia familiar. Este sería el trámite que se observa en esta primera parte, que tiene que esencialmente que ver con el proceso en sede de justicia y familia y su posterior derivación al sistema penal. Ahora bien, ya establecido el itinerario, vamos a ver algunos procesos que tienen que ver con la violencia familiar y que tienen alguna relevancia. Uno de los delitos más comunes que tienen que ver con procesos de violencia familiar es el de las agresiones contra las mujeres. Nuestros juzgados, fiscalías, de MUNA, Defensoría, están saturados de estos temas. Es más, inclusive la Defensoría creo que tiene un segmento especial para este tema. Y es que la violencia familiar en un mundo globalizado, en un mundo donde la economía es lo más importante, donde todos andamos a 100 por hora, evidentemente se presenta con mayor intensidad, sobre todo cuando aparecen situaciones de estrés emocional. Y en estos 2 o 3 últimos años, que duda cabe, la situación particular del planeta que giró en torno a una pandemia ha hecho que haya situaciones estresantes y no es por justificar, estos hechos evidentemente se han multiplicado, obligando al Estado a adoptar estrategias cada vez más rígidas para combatir la violencia familiar. Entonces, este artículo 122b del Código Penal debe entenderse como una política integral del Estado, como un bloque, parte de un bloque normativo que persigue la violencia familiar. Y ahí nos dice claramente, leyendo el texto, el que de cualquier modo cause lesiones corporales que requiera menos de 10 días de asistencia o descanso según prescripción médica facultativa, será reprimido. Que requiera menos de 10 días, dice ahí. Menos de 10 días. ¿Qué se entiende ahí? De 0 a 10. Es decir, si yo tengo una incapacidad médico-legal de 3 días, ¿estoy dentro del supuesto del artículo? La respuesta es sí. Tengo de 1 día. Ahí está la respuesta. Ahora me podrán decir, bueno, pero esto inclusive es altamente cuestionable porque antes había las faltas que contemplaban las lesiones. Sí, pues, pero aquí el rótulo de grupo familiar, por eso les hablé al principio de este rótulo, cobra mayor importancia. Basta que ingreses en el contexto del grupo familiar para que se aplique este artículo. Ah, pero es que no estoy dentro del contexto. Ah, no vamos a las faltas. ¿Cómo determinamos el contexto? El primer tema a analizar. Las relaciones de familiaridad. Señor, era mi ex conviviente, pero hace 20 años. ¿Hay un contexto de integración o de grupo familiar? Y por eso es muy importante.
los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108b. Esa es la frase mágica. ¿Y cuáles son los contextos del primer párrafo del artículo 108b? Violencia familiar, coacción y hostigamiento, abuso de poder, cualquier forma de discriminación, pero de integrantes del grupo familiar. Es decir, aquellos que tengan una relación de pertenencia, asistencia, cercanía y convivencia. Y entonces, como podemos ver, esta norma que eleva la punitividad, porque nos damos cuenta aquí que se está sancionando hasta un día de incapacidad médico-legal, busca, quizás dentro del marco de una eficacia de la lucha contra la violencia, sancionar todo tipo de conductas que tengan que ver con la violencia familiar. Y aquí viene la segunda parte de esta política de adelantamiento de la punibilidad, de sanciones más fuertes contra este tipo de delitos. Que si el primer párrafo nos decía no menor de 1 ni mayor de 3, ya en este segundo caso, no menor de 3 ni mayor de 3, cuando en los supuestos se provocan las siguientes agravantes: uso de arma, el hecho se comete con ensañamiento, la víctima está en estado de gestación, es menor de edad, en la agresión participan 2 o más personas, si se contraviene una medida de protección emitida por autoridad competente, y si los actos se realizan en presencia de cualquier niño o niña. Ya, como ustedes verán, aquí ya hay un agravamiento de la circunstancia. Pero hay un punto en el que me quiero detener en el tema de los procesos. Si se dan cuenta ustedes, el inciso 6, si se contraviene una medida de protección emitida por la autoridad competente, ¿no colisiona eso con el delito de resistencia a la autoridad? Artículo 368 del Código Penal, que vamos a tratar de leerlo muy sumidamente. El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario público en ejercicio de funciones será reprimido. El que desobedece o resiste la orden legalmente impartida. No es la medida de protección dictada por un juez, una orden de un funcionario. ¿Esa no es una orden legalmente impartida? Estaríamos allí ante un concurso aparente de leyes penales. Y esto es muy delicado, porque el 368 señala no menor de 3 ni mayor de 6. Es obvio que estos dos puntos se contraponen y corresponde al juez fiscal calificar cuál es el marco punitivo donde perfectamente calza la conducta. La lucha contra la violencia familiar, que tiene ya su expresión en estos artículos que vamos detallando, también ha establecido otros parámetros. Y ese así el artículo 108, que tiene que ver con el feminicidio, que vamos a ver a continuación. Vamos a ver acá, vamos a ubicarnos en esta diapositiva para poder entender mejor. Ha señalado al artículo 108 del Código Penal, como ya mencionamos al inicio, como una expresión de política sancionatoria en bloque, en estos casos de violencia familiar. Y el feminicidio era, como dijimos también, un tema bandera. Y este artículo 128, como ustedes verán en pantalla, establece una variante muy específica. Se sanciona con pena a quien mata, ánimos de Candy,
a una mujer por su condición de tal. Esa frasecita es la que nos interesa, que mata a una mujer por su condición de tal. Por eso me remitía a esta siguiente diapositiva, donde evidentemente queda claro que la política estatal es la de agravar las sanciones para quien comete una violencia de género. Así de claro es el mensaje. La introducción del artículo 108 del Código Penal, evidentemente, es una lucha frontal y decidida contra la violencia de género. Ahora, alguien me podría decir, pero usted me está hablando de violencia de género, también hay violencia contra el hombre y no hay homicidio. No, el artículo pertinente es homicidio. Allí ya se contempla genéricamente el acto de matar. Ese es un tema no menor que debe ser tenido en cuenta porque el artículo 108 reprime el denominado homicidio calificado, es decir, a la muerte utilizando ciertos elementos que le dan gravedad. Y entonces nos ponemos a pensar, pero si el artículo 128b dice que se mata a una mujer por su condición de tal, ¿y cuál es la situación que da gravedad? Porque el 108 dice cuando hay homicidio calificado, cuando hay ferocidad para facilitar o ocultar delito, crueldad por fuego, explosión. Y el 108b dice solamente se mata a una mujer por su condición de tal y hay gravedad. Este es uno de los aspectos que más se cuestiona de la legislación. Pero como repetimos, para entender este artículo debe ser efectuado dentro del contexto de una política del Estado para reprimir la violencia de género. Y como verán ustedes, en el propio articulado se dan una serie de circunstancias, ¿no? Cuando inclusive se eleva a la pena a cadena perpetua cuando concurren dos o más circunstancias agravantes. Quizás esto último lo consideramos exagerado porque ya es un adelantamiento excesivo de la punibilidad. El 108 no contempla esa situación, por ejemplo. Ni siquiera el 108A. Ni siquiera eso, que es el homicidio por la condición de la víctima. Pero no, aquí el 108B, para entenderlo, sí establece una serie de circunstancias agravantes. Cuando la víctima es menor o adulto mayor, el estado de gestación, cuando está bajo cuidado o responsabilidad de la gente, si hay violación, la discapacidad y las agravantes del 108, valga la redundancia. La presencia de niños, la actuación en estado de ebriedad según los parámetros que señala la norma. Por lo tanto, en resumidas cuentas, este delito tampoco nos hace llegar a la situación de gravedad que señala el artículo 108, pero que, como vuelvo a reiterar por enésima vez, tiene que ver con una política estatal para calificar y sancionar con firmeza estos actos de violencia. Bien, hay un tema también que debemos tomar en cuenta en estos casos. Generalmente, y eso ya es una situación de práctica, cuando ocurren estos hechos de violencia, se buscan algunas excusas absolutorias. Generalmente la gente dice estaba en un estado de ebriedad tal que no podía darme cuenta de lo que hacía. Bueno, pues encontré a mi pareja con otra persona y ingresé en un estado de tal que me desconocí. Había consumido drogas. Me enteré que
los hijos que decía ser mis hijos no eran mis hijos y perdí la razón. Y generalmente el argumento de la emoción violenta es muy común escucharlo en estos casos. Y evidentemente aquí hay una contraparte. Cuando se trata de feminicidio, y esto tiene que ver en la lucha contra la violencia, estas eximientes tienen que ser tomadas con mucha reserva, porque no hay que olvidarse que si se demuestra el ánimos de matar, es decir, el dolo, ya estaríamos ante la circunstancia de la conciencia y voluntad de la gente para cometer el hecho de sangre. Y esta conciencia y voluntad nos lleva también a razonar que en estos casos de feminicidio hay una cultura de superioridad del elemento masculino sobre la víctima. Y si esto es establecido y probado con medios idóneos dentro del proceso, qué duda cabe que la denominada emoción violenta no tiene espacio como una justificación para estos hechos. Por lo tanto, la emoción violenta que se argumenta debe ser, entre comillas, tomada con pinzas, sobre todo cuando se busca la exención de la sanción penal. Cierto es que el artículo 20 permite una serie de causas, pero esta es la más utilizada, por eso también lo hemos puesto en pantalla. Ahora bien, otro problema que nos enfrentamos en los procesos penales, lesiones y feminicidio o versus feminicidio. Yo sé que muchos de ustedes desempeñan de repente la actividad judicial, la defensa, no lo conozco a todos, pero este es un tema muy común cuando tratamos de violencia familiar. ¿Cómo distinguir entre estos dos conceptos? ¿Cuándo estamos ante las lesiones y cuándo estamos ante el feminicidio o tentativa de feminicidio, para decirlo más claro? Y eso tiene que ver con la actividad, sea probatoria o de investigación. Y allí viene el análisis del dolo como elemento esencial en cada una de las conductas. Y para esto nos servimos, para el caso de las lesiones, porque la normatividad es clara, de lo que señala el artículo 121 del Código Penal, que nos dice el que causa a otro daño grave. Dice el que causa a otro. Y el 106, cuando describe el homicidio, nos dice el que mata a otro. En el caso del homicidio estamos ante el ánimo de matar. Y si vamos a hablar de tentativa de feminicidio, que tiene que ver con el ánimo de matar, pero a una persona por su condición de mujer, obviamente se tiene que dejar en claro cuándo se estaba ante el ánimo de matar. Y ello importa el conocimiento de la gente de la conducta a realizar. Y eso puede ser establecido claramente mediante una actividad de prueba perfectamente realizada. Y les digo el caso del tenedor como un ejemplo para entender lesiones o tentativa de homicidio. Muy brevemente este caso. El sujeto A ingresa al domicilio de la agraviada B. Se dirige al domicilio de la agraviada B. Con quien ya tenía problemas, había una medida de protección dictada por el juzgado, es decir, no podía acercarse al domicilio, pero él fue a la casa, bajo el argumento de que ya se llevaba algo mejor con la agraviada. Y se dirige al domicilio porque se enteró que la agraviada un día antes había estado libando licor. Portaba en su bolsillo un tenedor.
Llega al domicilio, toca la puerta, no le abren la puerta porque precisamente ya lo conocían que siempre paraba en estado violento. Y esta persona derriba la puerta, ingresa al domicilio y comienza a insultar a la agraviada. Saca el tenedor del bolsillo y comienza a hincarla en la parte del tórax. La agraviada resiste estos embates de su agresor, logra evitar que le clave el tenedor en la parte central del tórax, pero en ese acto de girar y tratar de evadirlo, el agresor le clava el tenedor en la parte inferior del lado izquierdo, a la altura de la cadera. A todo esto se escuchaban insultos, amenazas de muerte, y con el agravante de que en esos instantes salió su hijo menor de ambos, de 3 años, que observó la escena y le dijo: papá, ¿qué estás haciendo? Ante lo cual el agresor se retiró del domicilio. La pregunta es, y fue objeto de debate, si estamos ante tentativa de feminicidio o estamos ante el delito de lesiones. Y la primera pregunta que tenía que contestarse es si el tenedor tenía esa capacidad de causar la muerte, si podía tenerse como un objeto contundente con esa fuerza y esa posibilidad de matar. Para distinguir si estamos ante tentativa de feminicidio o lesiones, que fue el argumento de la defensa, queda claro que había que analizar las intenciones de la gente. ¿Cuál era la intención real del sujeto activo, del agresor? Y quedó claro en la investigación que este sujeto quiso matarla con el tenedor. ¿Podía matarla con el tenedor? Sí. ¿Cómo sustento ese detalle? Con el informe del perito. Y el experto dijo, efectivamente, un tenedor clavado en partes vitales del cuerpo, como el corazón, varias veces, perfectamente podía cegar la vida de una persona. Y si se logró dejar en claro y determinar cuál fue la intención de la gente, no cabe duda que estábamos ante la tentativa de feminicidio y no ante el delito de lesiones. Como así finalmente se concluyó y se condenó a esta persona. Bien, hasta aquí nuevamente hacemos una pausa. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, muy bien, doctor Carlos Machuca. Si es que hay alguna pregunta por parte de los asistentes, por favor, nos quedamos hasta las 8. Hay que aprovechar la presencia del doctor Carlos Machuca. Si alguien tiene alguna pregunta, a ver. Sí, doctor, buenas noches. Vamos a esperar un minutito al doctor, a ver, unos minutos. Vamos a esperarlo al doctor Carlos Machuca, muy bien. Agradecemos la presencia de los asistentes al diplomado. El ejemplo que nos puso el doctor, ¿no? Si es el tema de tentativa de feminicidio, si eran lesiones, ¿no? Me parece que hay una pregunta de los asistentes. ¿Puede activar su micrófono? A ver, lo escucho, lo escucho. Sí, doctor, buenas noches. Doctor, nos ha explicado el trámite, cómo se sanciona acá en el Poder Judicial, pero tendrá algunos casos, cómo se está sancionando en lo que es la justicia comunal, ¿no? Que también es reconocida en la Constitución, cómo se está haciendo ahí en los casos de violencia contra la mujer. Bien, si bien no ha sido objeto de estas líneas el tratar de la justicia comunal, pero sí podemos darle algunos alcances.
Evidentemente, la justicia comunal tiene un marco constitucional muy especial. Y en muchos lugares hemos tenido la oportunidad de trabajar en Tacna, en Inca mismo hemos podido ir a la sierra, aquí también en el Salta hemos ido a zonas altoandinas. Podemos observar que la justicia comunal ha venido respondiendo en estos temas de violencia familiar acorde con su leal saber y entender, porque ya no es ninguna novedad ni que los hechos de violencia familiar son reprobables. Claro está que estas personas también soportan, podríamos decir como una mochila, sus largas tradiciones. Tradiciones donde el machismo es un elemento y insumo muy importante de la conducta de las personas. Pero esencialmente siempre se combate a la persona que agrede a otra aprovechando la superioridad. Ese es un aspecto que se debe tener en cuenta. La justicia comunal sí sanciona, por ejemplo, a las personas que agreden a las mujeres. Por lo menos tenemos alguna noticia de ello y creemos que este es un aspecto muy importante porque estas personas que generalmente se agrupan como ronderos o autoridades comunales, evidentemente van teniendo cada día más claro que actos de violencia no pueden pasar. Las faltas por violencia familiar. Ya hemos hablado de que se puede derivar al juez de faltas el tema de violencia familiar. Y este artículo 441 del Código Penal evidentemente ya ha quedado relegado a la luz de lo que hemos hablado, ¿no? Claro, en el transcurso de la investigación puede aparecer que no hay el contexto de grupo familiar y entonces el fiscal no le quería otra cosa, como así lo hemos hecho varias veces, excluir el tema y decir aquí no hay contexto de violencia familiar, sino sencillamente hay una agresión y como la incapacidad no supera los 10 días, esto debe ir al juzgado de faltas. Distinto es el caso del maltrato, que hablaba hace unos momentos un colega y nos mencionó qué pasa con el maltrato. Y obviamente sí es objeto de preocupación en la redacción, porque se dan una serie de supuestos. Por ejemplo, cuando en el maltrato hay una víctima menor de edad, la víctima es cónyuge conviviente, ahí estamos ya ante un tema familiar, la víctima tiene un contrato de locación de servicios, es integrante de la policía, y aquí el datito, es mujer y es lesionada por su condición de tal. Nuevamente la legislación adelantándose y dando esta frase que obviamente presenta muchos requemores entre los que vemos el tema jurídico. Y al momento de cometer, otro inciso, si al momento de cometer el delito estuviera presente cualquier niño o niña y si se actúa en estado de debilidad. Pero en todo caso, nos vamos a la palabra central. ¿Qué cosa es el maltrato? Creo que la estructura de la norma la contesta por sí mismo. Dice, el que maltrata, dice, sin causar lesión o daño psicológico. Entonces debemos entender por maltrato a una actividad leve de agresión. Eso es el maltrato, una actividad leve. Pero esta, entre comillas, levedad, no puede ser, pues, una cosa aislada. Por ejemplo, pasa a alguien y le mete la madre a otro. ¿Vamos a denunciarlo por maltrato? Si es una actividad aislada. Pero si estamos ya ante una reiteración, por ejemplo, a una persona se le califica como tal y a cada rato se le insulta y se le trata de denigrar, no le va a causar una grave afectación psicológica, pero qué duda cabe si ya le causa incomodidad, le causa algún tipo de resquemor, se siente minimizada y creemos que allí sí el tema del maltrato entra en toda su extensión. Por lo tanto, creemos que sí, el artículo de una u otra manera, con defectos, tiene alguna importancia. Luego de ello teníamos, ya para ir cerrando, el tema de la justicia penal juvenil.
Sí, los adolescentes pueden ser objeto de sanción. Ahí está el decreto legislativo 1348. Y la finalidad de estos procesos precisamente es el determinar la comisión, comprender el hecho y buscar la reinserción de estos agentes juveniles en la sociedad. Y lo que se busca es la readaptación de estos seres jóvenes para que puedan entender y comprender la magnitud de lo que han hecho y puedan reinsertarse a la sociedad. Y claro, en materia de violencia familiar, el artículo 74H señala claramente que cuando hay lesiones por violencia contra la mujer y su entorno familiar, ya estamos ante una actividad concreta de un adolescente en esta materia. Y las medidas que obviamente contempla la norma, no privativa de libertad, internación en centro juvenil, ahora hasta 5 años, que es la novedad de la norma, que permite pues sancionar con mayor eficacia estas conductas. Bueno, de bonus, yo había dejado así para el final algunos temas prácticos relacionados a violencia. Creo que ya el tema de la desvinculación ya lo conversamos. Las lesiones imprudentes, bueno, también se adaptó ya. Lesiones y faltas igualmente. En cuanto a la imputación necesaria, solamente les quiero decir que en caso de violencia familiar, al igual que en otros tipos penales, no debe olvidarse que el principio de imputación necesaria no se satisface a cabalidad al inicio de la investigación. Es un elemento progresivo, pero que ya debe estar certeramente establecido al final de la investigación. Es decir, cuando el fiscal formula acusación, el principio de imputación necesaria debe estar satisfecho a cabalidad, tal y como lo señala inclusive los tratados internacionales. Ahora, en cuanto a actos contra el pudor y violación, evidentemente estos actos también se distinguen en base al animus, cuando estamos ante un acto contra el pudor y una tentativa de la violación. La cuantificación del daño y reparación civil es un tema que me hubiera gustado conversar algo, pero sí es un elemento a tener en cuenta, cómo cuantificamos el daño en estos casos de violencia familiar. Y eso tiene que ver con el grado de afectación. Y para ello, el ente acusador, en caso de no existir actor civil, debe premunirse de ciertos elementos que le permitan cuantificar el daño, como por ejemplo los informes sociales, los informes psicológicos. No basta decir hay daño, sino hay que ver la manera de justificar la cuantificación del mismo. Bueno, también tenía el tema de la absolución del proceso penal, que no enerva responsabilidad por violencia familiar, y ese es un tema que quizás se los dejo ya con casación con nombre, casación 4475-2016. Ese es un tema muy importante. Luego está el carácter fragmentario de las normas de violencia familiar, lo que les hablaba hace unos momentos. ¿A qué hace referencia esto? La casación 246-2016, que señala que no todos los problemas, por ejemplo, al interior de un matrimonio, pueden ser calificados como violencia familiar. Y finalmente, ya cerrando esta exposición, que de repente el tiempo nos ha ganado, les menciono también el recurso de nulidad 1212-2016. Que tiene que ver también con el valor de los informes de quienes realizan algún tipo de examen psicológico. Y eso tiene que ver con los denominados informes del SEM. Ello está contenido en la casación 717-2020 de Huancavelica, que les recomiendo leer, puesto que el tema de los informes del Centro de Emergencia Mujer es altamente cuestionable, pero su valor, como lo ha señalado la Corte Suprema, tiene importancia, y si es rebatido, debe ser efectuado también científicamente. Bueno, el tiempo nos ha ganado, nos ha quedado muy corto. Les agradezco esta posibilidad de haber dirigido a ustedes, y tengo mucho cariño a ICA, y espero que haya otra oportunidad para poder encontrarnos, no sé si por este medio o de manera presencial. Muchísimas gracias a todos.